Viendo su ejemplo, gloria a Jesús. En Mateo 26, 36 al 44. Mateo 26, 36 al 44. Gloria a Dios, dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Gloria a Jesús. Santo es el nombre de Dios. En el libro de Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Gloria al Señor. Hay tiempo para todo. Nosotros sacamos tiempo para nuestro provecho. Nosotros vivimos un día normal. Lo primero que hace una persona: se levanta, se lava los dientes, se prepara para desayunar. Si eres cristiano, si la persona es cristiana, ora, lee la Biblia, se toma su tinto y siempre se da tiempo. Pero una de las cosas que debemos en esta mañana preservar de esta enseñanza es que debemos sacar el tiempo, como dijo Jesús, que la verdad, la carne es débil, pero el espíritu siempre está presto, que teníamos que estar orando. Gloria a Dios. Que oráramos, que nos fortaleciéramos en el Señor. ¿Para qué uno ora? Uno debe orar para no caer en tentación, como le dijo Jesús a los discípulos. Jesús no hacía nada sin orar. Todas las cosas las hacía orando. En estos tiempos es fácil caer en tentación. ¿Por qué? Porque se nos ha perdido una de las armas que Dios nos ha dado, y es la oración. ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú oras? ¿Para qué oras? Jesús aquí nos dio el ejemplo que él oró para 3 veces la misma cosa. ¿Para qué? Para pedirle al Padre que si era posible pasara de él la copa, pero que no hiciese Dios lo que él estaba pidiendo, sino su voluntad. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer nuestra voluntad? Le pedimos a Dios y nos gastamos el tiempo pidiéndole bendiciones, y las bendiciones son necesarias. ¿Cuáles bendiciones? Le puedes pedir por un empleo, le puedes pedir por el dinero que necesitas para pagar algo, le puedes pedir la sanidad de un ser amado, le puedes pedir algo que anhela tu corazón. Había un hermano que no tenía dinero y se fue para la iglesia, pero se fue con la esperanza de que Dios le iba a dar la bendición para regresarse en un transporte.
¿Y qué sucede? Que comenzó, dijo, ahí ya cuando el culto se acabó, pensaba que Dios iba a tocarle el corazón a las hermanitas que siempre le habían bendecido. Y comenzó a decir, ahí está la hermana, Señor, yo sé que tú te vas a glorificar. Y era la oración, Señor, dame el dinero para pedir, para irme en transporte. Mira que voy con mi esposa y mis niños. Y resulta que la hermanita le coge la mano, que antes se la llenaba de dinero, lo único que le dice, hermanito, Dios lo bendiga. Y se va ese hermano todo desmotivado y comienza a caminar y comienza a hablar con Dios y comienza a enojarse porque Dios no le proveyó para su transporte de regreso. ¿Cuántas veces has visto que Dios no te ha contestado la petición de algo y te llenas de desesperanza? Pues él regresó a su casa caminando. No tuvo para, nadie le dio para el transporte, pero aprendió una lección, y la lección es que Dios no es un Dios títere, sino que él hace su voluntad. Aprendió a alabar al Señor en medio del camino. ¿Cuántas veces buscas a Dios por lo que te da? Cuando ya Dios te dio lo más importante. En Mateo 6:33 la palabra nos dice que busquemos a Dios primeramente, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y dice otra cosa, y las demás cosas serán añadidas. Hay tiempo de separación. En el Salmo 5 del 1 al 3, mire lo que nos dice el salmista. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, ¿cuándo tengo que buscar a Dios? ¿Cuando tengo una necesidad o todos los días tengo que buscar a Dios? Tengo que buscar a Dios todos los días. Tengo que decirle que Él es mi esperanza. Tengo que decirle que Él es mi fortaleza. Tengo que decirle que yo soy de Él y que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer en ese día. Eso es lo que hay que decirle al Señor cada día. Transforma mi vida. Lléname. Ese fue el consejo que le dio Jesús a los apóstoles. Que había que orar, que había que estar buscando la presencia de Dios. ¿Por qué es necesario buscar la presencia de Dios? Él lo dijo, para no caer en tentación. Gloria a Jesús. En Efesios 3, 14 al 21 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué sucede?
Estamos buscando los bienes materiales. Estamos buscando pendiente de los bienes físicos, pero se nos está olvidando el bien espiritual. Se nos está olvidando que necesitamos cada día ser transformados. Necesitamos pasarnos por Gálatas 5. Ese es un gran espejo. En Gálatas 5 están los frutos de la carne. En Gálatas 5 está el fruto del Espíritu. ¿Cómo es el hombre del mundo y cómo es el hombre en el Espíritu? Y en ese espejo nos tenemos que mirar no una vez, sino todos los días de nuestra vida. ¿Para qué, hermana Olga? Para poder entrar, como decía el versículo para poder tener la plenitud de Dios en nosotros, para saber conocer la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. En otras palabras, para saber para dónde vamos, para saber qué es lo que Dios quiere con nosotros, para que nadie nos engañe, para cualquiera que hable bonito no nos confunda. Recordaba en días pasados, en estos últimos tiempos se han movido muchos profetas, pero no todos los profetas que se han movido han sido de parte de Dios. Ha habido falsas profecías. Me acuerdo que una vez me mandaron una profecía para que yo me dijo la persona que me la mandó, es una persona que yo la estimo como una persona que conoce la palabra. ¿Y qué pasó? Que tenía 99 verdades, pero una mentira. Una mentira. Y le dije, esa profecía no es de Dios. Ojo, porque eso lo que trae es confusión a tu vida. Y en estos tiempos que están sucediendo cosas, el oído espiritual se está desarrollando. Pero el problema es que el oído espiritual tiene que saber lo que escucha, porque el oído es el que nos va a aumentar la fe. ¿En dónde vamos a colocar entonces nuestra fe? ¿Nos vamos a dejar engañar? ¿Vamos a caer en la tentación? Pero si Jesús nos está avisando y nos está diciendo que tenemos que orar para no entrar en tentación, entonces esta es una llave que tenemos que usar todos los días de nuestra vida. No te levantes, aunque no tengas tiempo. Gástate el tiempo que necesitas gastarte arrodillándote y ofreciendo ese día en las manos del Padre Celestial. No dejes de buscar su presencia, así tengas el trabajo que tengas que hacer. No comiences un día sin encomendártelo a Dios. Que suceda lo que suceda, sepas que lo que está sucediendo es por la voluntad perfecta del Señor. ¿Para qué? Para que no te llenes de amargura contra el Señor. Para que no te llenes de resentimiento contra las personas. Para que sepas que lo que Dios ha permitido en ese día es porque Él tiene el control. Y dice el Señor que lo que sucede a sus hijos ayudan para bien. Que no se nos olvide, sobre todo los jóvenes que van a entrar en un semestre y los niños que van a entrar en un nuevo año. No comiencen el día sin orar. No comiencen el día sin colocarlo en la presencia de Dios. Y tú que estás trabajando, no comiences el día sin pedirle a Dios que tome el control. Él no nos quiere dejar desprovisto de fortaleza.
Él quiere que en esta mañana que tengamos la confianza plena de entrar en su trono y que sepamos que le pertenecemos y que digamos como Él nos dio el ejemplo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. En Efesios 6:18 nos recomienda la palabra un hombre que fue transformado con el poder de Dios. Un hombre que era ocupado, pero aprendió a gastar el tiempo en las manos del Señor. Y nos aconseja en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué sucede? Como estamos acostumbrados a que las cosas pasen rápidamente, a que el tiempo se está cortando, y esto es para beneficio de nosotros. ¿Qué sucede? Que queremos que las oraciones se nos contesten lo más pronto posible. Y perdemos algo que se llama perseverancia. Comenzamos orando por la salvación de una persona. Qué triste cuando una mujer me dijo, hermana, ya yo no oro por la conversión de mi marido. Me dio tanta tristeza cuando ella me dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque el que pierde es ella, no es Dios. Necesitamos velar con ello, con toda perseverancia y con súplica, por todos los santos. Vemos que cayó el pastor tal, que el hermanito tal, que yo lo creía bien, resulta que cayó. Pero oremos por esas personas para que Dios las guarde, para que Dios las avive, para que el Espíritu de Dios sea con ellos, para que el Espíritu Santo les redarguya, para que no se cansen. Gloria a Jesús. En Colosenses 4, del 2 al 4, nos dice la palabra, perseverad en la oración. Otra vez nos está diciendo el apóstol Pablo, perseverad en la oración. O sea, en otras palabras, no te canses. Velando con ella con acción de gracias. Dale gracias. Me decía el Señor, los que están pidiendo esposos, tómense el trabajo de darle gracias y no se cansen de pedirle esposos. Señor, dame mi esposo, dame mi esposa. Señor, pídansela al Señor. Mira, un niño no se cansa de pedir algo. Me recordaba en días pasados, mi nieta quería una oreja de gatico, unos audífonos de orejas de gatico. Y eran de orejas de gatico. Y cada ratico las pedía. Y cada ratico en la oración la pedía en la oración. Y Dios le contestó. Si verdaderamente quieres algo, no te canses de pedirlo. Pídelo, no dejes que el enemigo te robe la bendición, que no entre el cansancio a ti. Y dice, velando con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Imagínense si Él pidió oración, cuánto más nosotros que somos imperfectos. Cuánto más necesitamos que ustedes oren por nosotros, para que cada día sepamos hablar, para que cada día sepamos predicar la palabra, para que cada día estemos firmes delante de su presencia. Entonces es bueno no perder el tiempo. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil condenar, pero pongamos atención,
Pongamos atención, Señor, bendice, Señor, mi vida. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Colócalo delante del Espíritu Santo. Dile que se haga su perfecta voluntad. Pero esto es lo que quiere mi alma, Señor, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Esto es lo que yo necesito, Señor, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. No se nos debe olvidar que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. No se nos debe olvidar que nuestro hombre interior tiene que ser edificado, tiene que ser fortalecido. Y en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice la palabra, orad sin cesar. Y si nos dice la palabra orad sin cesar, quiere decir que no me debo cansar de pedir. ¿A ti te parece que estás pidiendo lo mismo? Pues el Espíritu de Dios está trabajando. Tú pidiendo y Él trabaja. En el cielo y en la tierra hay una distancia. Que no te pase como un pastor que necesitaba un piano y comenzó a pedir al Señor un piano. Hay una distancia del cielo, del tercer cielo hasta la tierra. Y es tremendo que en uno de esos cielos están las huestes espirituales de maldad. Y ellos quieren robarte la fe. Y ellos quieren debilitar tu espíritu. Para que no pidas y no tengas lo que pidas. Para que tu fe no permanezca, sino que se debilite. Entonces, como hay una distancia, él decía, Señor, mándame un piano. Y el Señor enseguida, como sabía que necesitaba el piano para la alabanza, le mandó el piano con los ángeles. Pero como él vio que se estaba demorando, entonces dijo, ay, Señor, perdóname, Señor. Mándame una guitarra. Entonces le dijo el Señor, ángeles, traigan el piano y lleven una guitarra. Y él esperó la guitarra. Y como se estaba demorando, entonces dijo, ay, Señor, yo sinceramente sí soy. Mándame una pandereta, Señor. Y eso sí lo esperó. Y obtuvo fue una pandereta para alabar a Dios. ¿Qué sucede? Limitamos el poder de Dios muchas veces, hermanos. No creemos. Mientras yo estaba meditando en la palabra, es necesario que le pidas a Dios, no conforme a tus límites, sino conforme a su poder. Que puedas creer que Él tiene poder para hacer maravillas, que Él tiene poder para romper las cadenas, que Él tiene poder para trascender entre los límites espirituales del cielo y de la tierra, que Él tiene poder para quebrantar yugos. Y venía a mi mente para que les diga hoy en el nombre de Jesús que Él tiene poder para romper las iniquidades de generación en generación. No tienes que conformarte, te dice el Señor en esta mañana. No tienes que conformarte con la historia que se repite de la madre hacia la hija, porque el camino de los hijos tiene que ser mejor. Gloria a Jesús. Tiene que ser mejor. Y hay que reventar las cadenas de error. Saber qué vamos a pedir. Con una conciencia sana. Levantándonos en clamor delante de su presencia. Tienes que saber bendecir a tus hijos y a tus hijas. No le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, a mi hija y a mi hijo. No le va a pasar. Ellos no van a experimentar el mal que yo experimenté. Porque Dios es Dios
que rompe los yugos y quebranta las iniquidades y que visita a sus amados y que nos llena de poder en poder para que estemos crecidos y seamos heraldos suyos en esta tierra. En Primera de Tesalonicenses 5:25 nos dice: hermanos, orad por nosotros. ¿Qué sucede? Tenemos que pedir oración. Está pasando que ya no se pide oración, ya no se llama, esto no es dependencia, esto es ser humilde, ser humilde. Ora por mí, hermana. Dice que si oramos los unos por los otros nos mantenemos. Pida oración, no le dé pena. No le dé pena. Lo pidió Pablo porque era como dice, uno de los últimos discípulos que escogió Jesús. Un varón que se dio la libertad de compararse con el Señor para decir: sed imitador de Cristo como yo de Él. Sed imitador de mí como yo de Cristo. Se tomó la libertad de colocarse en ejemplo. Ahora, ¿cuánto más no hay que pedir oración? Esa es una de las cosas que el enemigo está poniendo en estos tiempos. Nos da vergüenza pedir oración. ¿Pero para qué? Para que no estemos los tizones encendidos para poder soplar y apagar. Pues no, en el nombre de Jesús. Y el primer cuidado que debemos tener es que debemos medirnos. Ya les dije, Gálatas 5, los frutos del Espíritu. ¿Cómo yo me miro? Si yo me veo en el espejo del fruto del Espíritu de la carne y veo que ahí hay cosas que dicen que yo tengo que medirme con el fruto del Espíritu y decir: me falta esto. Y si veo que me hace falta algo, tengo que pedírselo al Espíritu Santo para que Él me la conceda. Para que Él haga en mí lo que yo necesito. En 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, nos dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En 1 de Timoteo 2:8 nos dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda. ¿Qué es lo que tú demuestras en público? ¿Tu ira o la alabanza al Señor? ¿Qué es lo que conocen de ti? ¿Al que alaba a Dios y el que ora? ¿O a la persona que es gruñona? En 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, nos dice la palabra: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ya eso lo leí. En 1 de Timoteo 2:8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gloria a Jesús. En Santiago 1, 5 al 7 nos dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué otra cosa tengo que pedirle a Dios? Tengo que pedirle a Dios sabiduría. Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reprocho, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tengo que pedir sabiduría, pero tengo que pedirla con fe, con fe.
Santiago 5, 14 al 16 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué más tengo que pedir? Tengo que pedir oración cuando me siento mal. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué sucede? Ya no nos queremos decir las cosas que tenemos, lo que nos pasa. Nos tragamos los pecados y nos quedamos así. No se nos olvide que el Señor está pronta a su venida. Es tiempo de examinarnos primeramente. Para concluir, en Judas 1, del 20 al 21 nos dice la palabra, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar en el Espíritu Santo. Tengo que conservarme en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que esperar su misericordia. Tengo que esperar que Él me va a ayudar para mantenerme en la vida eterna. Gloria a Jesús. En Judas 1, 24 al 25 nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Él es poderoso para guardarnos. Y en esta hora vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a buscar su presencia. Ahí hay necesidad. Tú que tienes necesidad de que el Espíritu de Dios tome el control en tu debilidad y que te das cuenta de las cosas en que caes, que has revisado la palabra en Gálatas 5, has revisado el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, que te has dado cuenta que tienes necesidad. Lo primero que tenemos que pedir es que el Espíritu de Dios nos cambie. Y luego el Espíritu Santo, hay una persona que necesita un empleo. Y eso hay que pedírselo al Señor. Y dice el Señor, no te canses de pedirlo, no tengas vergüenza de pedirlo. Y hay una persona que necesita un esposo. No te canses de pedirlo, Dios está dispuesto a darlo. Pero lo primero que quiere el Señor es que haya total dependencia de Él. Que nuestra vida, que sepamos que le pertenecemos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra, gloria y alabanza. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Tú nos conoces, a ti no te podemos engañar. Tú sabes lo que nos hace falta, Señor. No queremos caer en tentación. Queremos que tú nos fortalezcas, Señor. Queremos que nos agarrarnos a ti, Señor, a tu mano todopoderosa, Señor, para poder manifestar tu presencia en nosotros, Señor. Y teniendo esa fortaleza, Señor, te pedimos por aquella persona que necesita un empleo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú le concedas, Señor, eso. Que no se canse de pedirlo porque ya tú lo tienes. Y no es un empleo cualquiera, Señor. Es un buen empleo porque lo que tú das es bueno. Señor, en el nombre de Jesús, para aquellas mujeres que necesitan un esposo, Padre Santo.
Te pedimos, Señor, que tú se los des, Señor, y no cualquiera, Señor. Tú tienes hombres buenos guardados para ellas, Padre Santo. Y mujeres hermosas guardadas para aquellos varones, Señor, que todavía no han tomado parejas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú estás interesado en que haya total dependencia, Señor. Tú estás interesado en que no nos avergoncemos de pedir, Señor, Jehová de los ejércitos, oración, Señor, a la necesidad que tenemos, Padre. Y dice que debemos tener acción de gracias, Señor. Que debemos, Jehová de los ejércitos, descansar en tu presencia, Señor. Y decirte gracias porque ya tienes la bendición, Señor. Y el enemigo no va a robar la bendición, Señor. En el nombre de Jesús habrá plenitud de ti, Señor, en cada corazón. Ahora mismo se rompen las cadenas y se sueltan, Señor, los tropiezos. Se rompen, Señor, en el nombre de Jesús, los yugos de maldad, Señor. Yugos de iniquidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, no habrá descanso en nosotros. Habrá perseverancia, Señor, en la oración. Velaremos en ello, dice la palabra, como lo dice, Señor. Velaremos en ello, Señor. Con buen ahínco, Padre Santo, porque veremos tu divina gracia, Señor, en la tierra de los vivientes. Descansa, te dice el Señor, porque fiel es Él para guardar tu vida, Señor. Oh, Dios mío, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu mente será desocupada de esa preocupación. Tendrás el descanso que necesitas. Y el yugo hoy se rompe en el nombre de Jesús. Lo que te estaba haciendo daño, ahora mismo es roto por la gloria del Padre, por la gloria del Hijo y por la gloria del Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.